Muy buenas noches. Hoy, y todavía con luz, en un ratito se nos va, luz del sol. Hoy tenemos, bueno, nada más y nada menos que Amaranta Gómez. ¡Wow! Es un súper honor. Yo desde que la conozco la admiro muchísimo y ha hecho cosas maravillosas. Es un ejemplo de otras cosmovisiones de las identidades, de los orígenes en este país, especialmente en Oaxaca, en el istmo de Tehuantepec, el lugar de las flores. Y hoy tenemos a una gran flor, Amaranta Gómez. Amaranta, bienvenida a Diálogos con Alma. Eh, Aquí estás, esta es tu casa. Lo estamos grabando para Facebook y para YouTube y tenemos muchos invitados y lo podrás enviar a quien tú quieras. Muchísimas gracias. ¿Qué tal, Alma? Muchísimas gracias por la invitación. Tenemos varias semanas ya preparando y me disculpo por lo atropellado que fue los últimos días, el lo rápido, ¿no? Que fue, pero muchas gracias por tu acompañamiento. No, no te preocupes, todo el mundo tenemos, es una época rarísima, ¿no? De mil cosas que se nos van de las manos y que hay Ya, que vivir el hoy con toda intensidad, con todos nuestros sentidos y con mucho amor. ya. Maranta, vamos a hacer un recorrido rápido, así muy general, y luego nos vamos a lo último que estás haciendo, porque estás haciendo cosas maravillosas. Este lugar de las flores, ¿no? Juchitán. ¿Cómo surgen los mushis? ¿Desde cuándo surgen los mushis? Bueno, ¿Cuánto tiempo según atrás? Ajá, bueno, y no solamente los Mush, la comunidad Mush, Alma, sí. alrededor del mundo, ¿no? Hay como etapas, épocas, y una de las épocas que marcaron América Latina, pues es la colonia, ¿no? Y yo creo que, no creo, más bien hay datos concretos que fueron documentados por las mismas personas que implementaron el proceso colonial, Ajá. documentos que fueron registrados y que dan cuenta que antes de lo LGBTTI, que ahora tiene mucha fuerza, mucha potencia, está en legislaciones, en discusiones políticas, en leyes, ¿no? Antes de eso ya había una preexistencia de otras identidades que hoy desconocemos sus nombres, pero tienen nombre propio, como la comunidad Mushe, como les Isras en la India, los Fafafine en la Polinesia, los Two Spirit en Canadá, los Pupillán en Chile, y así, En otras Panamá, identidades que claro, y que hoy justo vienen a configurar y ampliar ese mapa que ampliar digo porque recientemente es la discusión de la incorporación, pero su existencia ya estaba. Incluso la resistencia histórica que eso es maravilloso, compartieron, eso es muy importantísimo muy porque importante. porque no solamente se resistió en términos de las costumbres, las tradiciones, el uso de la lengua, ¿no? Como parte de esta identidad importante de las culturas indígenas en América Latina, sino también hubieron resistencias de la corporalidad, de la sexualidad y de los géneros, por supuesto. Por eso es importante traer a la memoria esta otra historia o este pensamiento más cíclica, menos lineal, aunque estemos hablando de un proceso histórico, pero sí de un reconocimiento mucho más amplio de estas identidades como la identidad Mush. Y efectivamente, la comunidad Mush pertenece a esta región del Istmo, aunque ahora con la categoría de performatividad que nos ofreció la propia Judith Butler, ahora pues se hace mucha performatividad de lo mushe, ¿no?
la festividad Mushe, la vestimenta ismeña, el hacer las reuniones o de la Getza Mushe, por ejemplo, o ponerle nombre a una discoteca en Ciudad de México Mushe, o un mezcal que lleva la palabra Mushe. Esas performatividades son muy, muy importantes porque se toman de este lugar que lo da origen, que le da origen, lo toman de un grupo cultural que ha sido parte resistente de todo el devenir histórico que ha tenido las y los zapotecos aquí en el Istmo, particularmente en el Istmo, pues, ¿no? Aunque te digo, esa performatividad pues ha recorrido el estado y estados vecinos, como Veracruz, por ejemplo, pues tú sabes que la franja veracruzana, ismeña, oaxaqueña, pues el flujo de tránsito comercial siempre, y ahí la comunidad Mushe ha jugado también un rol importante. Y sobre todo con el tema de la resistencia de las lenguas indígenas, ¿no? Hace un momento antes de entrar te decía yo que también una de las cuestiones que ha colocado o hemos empezado a colocar estos grupos de identidades de género indígenas es sobre el cuestionamiento de lo que ya le llamaba Mauro Cabral, un teórico intersex de Argentina, donde él habla sobre este castellano esquizofrénico que tenemos, donde nos coloca en el mundo de la o él como los únicos artículos que pueden acompañar a las personas a nivel general, ¿no? Esa visión heteronormativa. Y sin embargo, en culturas como la zapoteca, pues existen terceros artículos que acompañan gramaticalmente a las personas, pero no definen al género, ¿no? Como el ti. El ti zapoteco es un artículo neutro que lo acompaña y eso es un aporte muy importante que pocas veces exploramos en el campo del género, del cómo la gente se nombra y que al final de cuentas constituye parte de su ser, constituye parte de su sexualidad, ¿no? Y te has reunido, bueno, en los últimos tiempos, porque te conozco hace muchísimo, estabas muy chiquita, Sí. allá en CONAPRED, y qué bueno que vas para allá, estoy segura, ¿no? Hay mucho que hacer en el Consejo Nacional contra la Discriminación, pero te has reunido además con las personas con tradiciones antes de las conquistas, todas las conquistas, como tú le llamas, la resistencia La histórica, persistencia. la persistencia más bien, con otras culturas que acabas de mencionar y también con las teóricas como y también cultura, ¿no? Y como mencionas, Judith Butler, Paul Preciado, wow, con un montón, no un montón porque no son muchas, Luana Berkins en bueno, ver Argentina, que Josefina Fernández, muchas, muchas, bueno, y contigo, por supuesto. gracias. Pero Lucas Platero, en fin, ¿no? Miguel Misé, y están viendo por qué han retomado, más allá de que, como bien lo dices, el LGBTIHQ, y yo agrego el H y el plus, ¿no? Pero están tomando estas raíces que estaban ya desde antes, hace mucho tiempo, muchos siglos, eh, en esta fuerza que están tomando hoy en día para ver otras como cosmovisiones de esas identidades. Yo creo que parte de esta necesidad que el feminismo nos heredó y que tiene que ver con la necesidad de nombrar. Eso que el feminismo nos heredó es una cosa que nos ha marcado y que justo la idea es que nadie quede fuera. Pero es en ese nadie quede fuera, hay que entender la particularidad y la riqueza de la diferencia que tenemos como cultura, porque muchas veces corremos el riesgo de cuando queremos conocer ciertos grupos, queremos como encajonar. Por ejemplo, un periodista o un antropólogo, digo, a manera de autocrítica, a veces van a las comunidades, con las islas, con muchas, y apenas ven una persona con una vestimenta ismeña o con un sari puesto, inmediatamente se le coloca en la categoría trans, por ejemplo, ¿no? Ujú. Y
Evidentemente que la categoría trans es una categoría política muy importante, ha tomado también fuerza y hoy es un debate muy importante, incluso contradictorio dentro de ciertos feminismos que están cuestionando. Y sin embargo, la categoría trans tomó una fuerza política. Pero eso no debería implicar que tendríamos que meter a todos en esta categoría, sino más bien esta categoría debería de acompañar políticamente a toda esa diversidad de la que hemos venido hablando. Y ciertamente, como Judith también lo ha mencionado en algún momento, como la propia Luana Berkins, con la propia Josefina Fernández, discusiones que hemos tenido con Rosa Poza en Uruguay, por ejemplo, eh, con esta Lucero de Fondo Semillas, que te mandó saludos hoy en la mañana, que tenía una reunión con ella, que se conoce Salúdala. hace muchos años. Sí, Se me olvida mucho. el apellido. Sí, Bueno, la propia Paloma Bonfil, por supuesto, en estos debates de la etnicidad y traer ahora mismo, recuperar de alguna manera el nombrar, la necesidad de nombrar, eso nos da mucha visibilidad, pero también genera mucho compromiso, porque entonces a la hora de pensar en la política pública, de cómo atendemos a las poblaciones, pues había que pensar como cosas diferenciadas, ¿no? Cómo hacer campañas en lenguas indígenas para ciertos grupos. Entonces, creo que esas son como pequeñas particularidades que no necesariamente nos tiene que llevar a colocar a todo mundo en una sola categoría. A partir de esa necesidad de nombrar, que nos te digo que nos heredó el feminismo, tenemos que nombrar con nombre propio, con apellidos propios, desde esa diversidad. Claro, el paraguas, el movimiento paraguas que nos debería de unir es la justicia social, básicamente. para esto de la justicia social hace falta mucha iniciativas de políticas públicas donde se respete el lenguaje, tradiciones, las vestimentas maravillosas, los trajes, todo lo que identifica. Y como tú dices, Ahora, ahí hay una cosa muy importante que hay que señalar y que justo ayer hablaba yo en un programa de radio, que aún con los ánimos como los tenía también ayer, tuve un programa de radio. Am, Cierto es que necesitamos de esta política pública de reconocimiento de la vestimenta, de la festividad y demás, pero ojo el con eso. lenguaje. Ujú. No, y el lenguaje, pero ojo con eso. Sin presupuesto, diría que el viejo líder político dijo, sin presupuesto es pura demagogia. Entonces, lo que sucede ahí es que a veces cuando decimos la vestimenta, la lengua y demás, solemos irnos o tenemos una tradición mexicana de la elaboración de la política pública muy hacia el folclore, hacia Sí, la folclorización del asunto. Como ajá. que esa ha sido un poco la tradición, pues desde el INE, por ejemplo, perdón, ¿cómo se llama? Lo que se limpia ahora, ¿cómo se llamaba antes? Sí. Instituto Indigenista, ¿no? Que creó el propio Aguirre Beltrán y otros también. Y venimos arrastrando ese tipo de tradiciones. Y yo creo que hay que hacer como un quiebre ahí para hacer un análisis crítico de qué es lo que realmente se necesita en diferentes campos. Y yo creo que ahí el aporte de la interseccionalidad nos permite ayudar a pensar de cómo la gente necesita, cómo se cruzan múltiples vulnerabilidades que hace que se amplíen derechos. O sea, cuando yo reconozco a una mujer que está en una silla de ruedas, bueno, es el tema de género, el tema, incluso el tema biológico, ¿no? Y el tema de la condición de discapacidad. Y si le agrego el tema étnico, pues ya tú me dirás. Sí. Entonces, esas cuatro categorías hacen que sus derechos se amplíen, ¿no? ¿Cómo se llama esta mujer América. afroamericana que propuso este asunto de la interseccionalidad? Yo le llamo descriptiva, ¿no? De narrar las múltiples vulnerabilidades que tienen nuestras poblaciones. Y yo digo que junto con esto, cuando identificamos esta interseccionalidad descriptiva, tenemos que corrernos hacia la interseccionalidad colaborativa, que todos estos sectores que tan importantes son,
O sea, ¿por qué un campesino tendría que importarle el movimiento trans? ¿Y por qué el movimiento trans debería estar preocupado por el sindicalismo, por ejemplo, ¿no? Y hacer esas interconexiones importantes de esa interseccionalidad colaborativa que tanto necesita el país en un momento crítico donde no hay presupuesto para los programas sociales, ¿no? O que se quita como... Y bueno, en una política de austeridad se entienden ciertas cosas, pero otras no se explican simplemente. Sí, y bueno, tienes bueno, te vi en la ponencia magistral que hiciste en AMSA, que fue maravillosa, y estás invitada por Esther Corona y la UAS para presentar una conferencia magistral y un simposio. Por cierto, aquí está Esther Corona, acaba de aparecer, y Silvia Marcos. Les mandamos muchos, muchos abrazos. Silvia Marcos, gracias por estar aquí. Bueno, Esther, como siempre, bienvenida. Eh, ¿Qué vas a plantear en ese Congreso Mundial desde Amaranta, desde el Zapoteca? Te oí cantar porque me puse a ver tus YouTube. La de Zapoteca. esta Ana Cacopardo, Historias de Vidas. Historias de Sí. vida y de dónde viene tu nombre y todo esto me encantó Yo recordarlo. desde hace mucho tiempo te he de confesar que con la UAS ya tenía yo como un deseo así casi erótico, amoroso, ¿no? De querer estar ahí, de poder participar. Estuve en la que se hizo en la Ciudad de México, no sé, hace 2 años creo, ¿no? Que fue presencial. Sí, ahí Sí, estuvimos. esa fue la última presencial que creo que se hizo Ajá. bueno, en un hotel, ahí un centro de convenciones. Eh, Pero ahí volví a ver a Ella y Coleman y a mucha gente que quiero, que además gente sexólogo de mucho nombre aquí en México que no veía y que los veía, seguían colocando sus pósters que habían ganado y demás. Siempre tuve deseos de estar ahí. Y ahora me siento tan afortunada de poder recibir la invitación que me hizo la UAS y ahí con nuestra querida Esther. Bueno, una primera cosa que les adelanto desde ya es que sobre estas líneas que he dicho, yo voy a hablar sobre un enfoque que tiene que ver cómo el movimiento de la diversidad sexual y de género y ciertas tendencias en el pasado de los estudios de la sexualidad, pero en estos campos, hablaba de un hecho como un hecho de inicio, y eso le llaman Stonewall, ¿no? Y un hecho que Nueva pareciera York. ser como la referencia inicial de todo hecho. Y entonces decía, bueno, eso es un pensamiento lineal en donde, pues, a manera de crítica, la idea es hablar sobre cómo eso no da cuenta o cómo a veces pareciera ser no importar otro tipo de narrativas, otro tipo de memorias históricas, otras preexistencias de cuerpos e identidades que ya hemos hablado al respecto hace un momento. Pero también quiero hablar de cómo tanto esa historia lineal como una historia más circular de estas identidades, podemos encontrar que justo con la pandemia que estamos viviendo ahora mismo de COVID, cómo es que el UAS es un espacio muy importante para traer estos debates y empezar a colocar cuáles son las diferentes necesidades que hay. Por eso la importancia de hablar, y ahí quiero dar a conocer cómo es que estamos armando algo que le llamamos una etnocartografía de las identidades de género indígenas. Un Justo me mapa. ganaste la palabra, te iba a decir, platícanos de la carta. Sí, la idea es construir un mapa de donde nos diga dónde están, quiénes son, cuántos, si hay censos, no los hay, qué tipo de necesidades o cuál sería la diferencia entre una isra que vive en alguna zona de Nueva Delhi y alguien que vive en Tlalpan, por ejemplo, una chica trans que vive en Tlalpan. Entonces puede haber diferencias, por supuesto, pero puede haber necesidades coincidentes, como la violencia, por ejemplo, Alma. Y ¿No? así, ese mapa cruzado con el movimiento LGBTI, con el movimiento transfeminista, con los movimientos feministas, medioambientalistas
indígenas, ¿no? Hacer como, la propuesta es cómo a partir de esta etnocartografía se puedan realmente mapear esas interseccionalidades de las que ya se viven ahorita. Y no es inventar el hilo negro, simplemente es registrar lo que no está registrado, lo que se menciona, lo que se dijo en algún momento que la antropología había descubierto, que había registrado, pero que ahora la psicología, la sexualidad, los estudiosos, las estudiosas de la sexualidad pueden ser aportes muy importantes de acompañamiento, de registro y de mayor involucramiento a las y los actores, les actores claves, que son de estas poblaciones de las que hemos hablado por muchos años. Y es ahora también ese momento importante. Teníamos un presupuesto, pues no sé si todavía lo tienen todavía ahí reservado, tengo que preguntar, y teníamos ya una reunión programada para en el 2017, 18, algo así, en Cáceres, España, íbamos a hacer una reunión para que invitáramos a estas múltiples identidades que yo he tenido la oportunidad de ir y conocer y conversar. Eh, a veces con mucha traducción, mucha interpretación, pero hemos hecho acercamientos y ahí era como nuestra gran oportunidad. Y luego invitar gente como ustedes que viniera a conversar de cómo ven las cosas desde fuera, pues, ¿no? Y armar como una agenda global a partir de esa etnocartografía. Pues vino COVID y pues ya nos quedamos quietos un momento. Es posible, por supuesto que lo vamos a retomar, pero el presupuesto no sé si existe, pero las ganas ahí están. Eso sí. Va a haber presupuesto de algún lado, vas a ver, porque el proyecto es algo más que maravilloso. Y como dices, bueno, Stonewall en Nueva York, la resistencia de una zona en un bar, ¿no? En una colonia, pero es un país, un lugar, es Norteamérica, es Occidente. Y es muy valioso, es Es muy muy valioso. valioso. Eso por ¿Cómo se ahí todo. llama? Claro, sin ninguna duda, pero no es Pero la única parte de la historia. Pues necesitamos tener una historia mejor contada, pues, ¿no? O completa, completa, un poco más completa completa. y como desde un principio, hace muchos siglos, porque Ya. esto hace Y, y como decimos en antropología, un metarrelato mucho más amplio, pues, ¿no? un metarrelato. Muy bien. Sí, sí, sí. Pues ojalá y se haga esa reunión, porque de ahí van a salir cosas maravillosas. Y yo creo que desde el Congreso de UAS, lástima que no va a ser presencial, porque ahí se dan muchas cosas, pero vi que hay un día dedicado al tema trans de trabajo. Entonces, creo que se van a hacer cosas muy valiosas, ¿no? Da mucho, da mucho. Yo creo que cada uno que está aquí conversando, escuchándonos, más con los que venimos conversando hace varios años, desde los activismos, desde las sexualidades, desde las antropologías, de diferentes campos, incluso desde el campo del VIH también. Ese es un tema muy interesante, cómo es que el VIH se empezó a ruralizar hace 30 años en las comunidades indígenas y parte de este impacto que tuvo el VIH, por ejemplo, fue abrir el debate de la sexualidad dentro de las comunidades indígenas. Ahí Guillermo Núñez ha hecho un gran trabajo enorme junto con Patricia Ponce del CIESAS. Ellos son dos antropólogos que han colocado ese debate de qué pasó con el caja de Pandoras que significó el VIH para empezar a hablar de sexualidad más ampliamente y sobre diversidad sexual de la que no se hablaba. Y sin embargo ya teníamos también antecedentes, ¿no? Desde el zapatismo, que también ya se mencionaba que de la existencia. Entonces, yo creo que es una buena oportunidad de que cada campo, cada grupo social pueda tener una participación, un análisis, ¿no? Y a mí la sexualidad ahí es básica, necesaria, urgente, así que del lado de todos ustedes que han trabajado y desde lo que veo a Ninel Díaz, mi maestra de AVE de México, Sí, bueno, está Gabriela Rodríguez, por supuesto, nuestra querida mira, Gabriela. Desde Gaby ese Rodríguez. campo hay mucho que hacer. Sé que han escrito algunas cosas, pero es un momento en donde está, de los que hablaban, de las que hablaban, ahora estamos teniendo esa voz propia para poder hacer el llamado.
y que es fundamental y además va a ser tan enriquecedor. Se abre muchas visiones de otras formas, como lo dices tú bien en zapoteca, ¿no? La, pero hay otras formas de artículos, ¿no? Y de autonombrarse y que los nombremos. Se abren un abanico de los lenguajes, los trajes, las formas y demás. Sí, ya está Ninel dándote las gracias. Sí, sí. Y nosotros cuando fundamos AVE de México, Francisco Estrada Valle, Javier Lizarraga, Oh, wow, wow, wow. varios lo fundamos y Ninel era una de las grandes estudiantes junto con Verónica Olicón y muchos más. Aquí está Cuauhtémoc Sánchez también, Cuauhtémoc. En fin, la lucha de la sexualidad en las comunidades indígenas, pero además en los mushes. Cuéntanos un poco de esto, porque Sí, debe haber sido duro, difícil, ¿no? por un lado, una de las cosas que creo que hay dos campos importantes de las que hay que hablar de la comunidad Mush. Por un lado, cómo es que de esta preexistencia se apoderó a temprano tiempo el propio movimiento Mushe, que antes de los 40 no era un movimiento, sino después de los 40 se empezó a hacer un movimiento con los movimientos sociales campesinos en el Istmo y con el movimiento de la COSEI, que era la Coalición Obrera Campesina Estudiantil, que en los años 60, 70 empieza a armarse como un partido político, incursiona y ahora se volvió una organización de muchos partidos políticos. Hay estos antecedentes que dejan ver que de alguna manera había tipos de organización de la que estaban ya involucradas, sobre todo la vida festiva, Alma. Tú sabes que los ismeños pues somos muy festivos, bien festeros, Afortunadamente. pero ahorita ya está todo calmado, hermana, no hay pachaco. Bueno, o ha habido, pero los han parado por toda la pandemia que Por ha el COVID. existido, pues, ¿no? Eh, pero de esas maneras, ¿no? Cuando uno identifica eh, logra ver que hay mecanismos culturales que han permitido que, a pesar de los embates, ¿no? De la propia colonia y de la poscolonia y demás, la modernización, cómo es que en esos procesos ha habido resistencias, ¿no? Resistencias en la aceptación, resistencias en la tolerancia, en la apertura, en el involucramiento de la vida festiva, en el involucramiento de la economía. Sabrás que, por supuesto, el Istmo y Juchitán particularmente son una fuente económica, el mercado, pues, ¿no? Le da vida a esta región, aunque ya no tengamos mercado como lo teníamos antes después del terremoto, ya nos quedamos sin mercado. Aún así, ya tenemos uno, pero la gente está muy temerosa todavía de regresar ahí. La economía se ha movido, más bien, las mujeres y la comunidad mujer se ha movido mucho en torno a la economía. Y esos son esos rasgos y mecanismos que de alguna manera nos deja ver esta resistencias históricas. Y sobre todo de que los temas no se vuelven un tema, no son temas individuales, son temas colectivos. Y La eso incluye colectiva. cuando se identifica a una persona mushe que nació tal cual y que entonces hace parte de una familia y no solamente es la familia nuclear, sino la familia social, esta que está ahí conviviendo con la madre, con la abuela, con los compadres, porque está este otro tejido que son los sistemas de parentesco, que permite que todo esto, el referente histórico que conoció papá, mamá, la tía, la abuela, yo conocí a fulano de tal y demás, permiten que de alguna manera esos sean mecanismos que le den certidumbre a una pareja que identifica que su hijo ha nacido mushe o tiene esta identidad. Entonces, hay diferentes espacios que le van a acompañar. Y del otro lado, pues hay muchas resistencias, sobre todo en el campo de la política también, pues, ¿no? Ahora, eso no es exclusivo de la comunidad mushe, las que lo han sufrido son las mujeres juchitecas, básicamente, que han sido como las que más se han involucrado en la política, pero en la región del Istmo, pues pocas mujeres han llegado a las presidencias municipales, nada más para darte un rasgo, porque el poder ha estado dentro entre los hombres repartiéndose.
Y recientemente, ya muy reciente, yo fui candidata en el 2003 a la Hija, Diputación para Federal. diputado. Ujú. Y tú, Exacto, el relajo con tu nombre para Con México la Posible, que después le problemática. terminamos de llamar México Imposible, porque estábamos hablando de tantos temas que para muchos México no estaba preparado, pero yo decía que sí estaba preparado y que hoy, ahora mismo, la despenalización de la marihuana, del aborto, matrimonios igualitarios, identidad de género, eran nuestros temas. Un día fui a Monterrey y no sé si a Monterrey, no, a Coahuila, me parece. Y había una señora como de 60 años esperándome después de una conferencia de prensa y yo era candidata. Y entonces pidió hablar conmigo, entonces yo bajo, me voy directo con ella y me dice, ay, mi hija, me dice, todo muy bien, me gusta el partido, está muy bien, yo voy a votar por usted, me dice, solo que no se metan con mi iglesia, por favor. Y hablaba de la iglesia católica. Y claro, por supuesto que la iglesia católica, una parte de la iglesia católica, se volcó contra México Posible y pues no logramos el registro. Ahora, no era por eso, sino también porque pues había pocas condiciones presupuestales para hacer esta campaña grande y otras condiciones que tampoco nos ayudaron. Pero creo que fue un precedente muy importante que nos permitió, por lo menos en esa ocasión, México Posible aportó una cosa y eso me dio chance, Denise Dresser, en algún momento de escribir un capítulo, un pedazo de su libro que se llama Gritos y Susurros. Ella me invita y yo un día recibo su correo y digo, Denise Dresser, la politóloga, la famosa, o sea, ni siquiera era mi amiga, no la conocía. Y dije, se habrá equivocado. No, y ya me respondió, oiga, digo, no se equivocó, doctora. Le dijo, no, mija, me dice, es a usted. Dice, porque el aporte que ustedes hicieron es que no había ninguna persona que se llamara con el nombre elegido en un proceso electoral sin que hubiese un protocolo como lo que existe ahora para personas trans, ¿no? Y eso, el aporte que hizo el IFE, que es el INE ahora, fue muy importante cuando estaba José Woldenberg, ¿no? Y Jaime Cárdenas, que llevó la propuesta en su momento a la mesa del INE. Entonces, para mí fue un aporte a la democracia de esa democracia incipiente que traíamos tratando de construir con nuevas posibilidades, pues después de estos fraudes que se habían generado en diferentes elecciones, y que la credibilidad política no estaba como pues ni al 100 ni al 50, sino que había muchos retos para convencer. Y México Posible fue un parteaguas importante porque trajo a una franja de sociedad civil, una franja de medioambientalistas, intelectuales, académicos, artistas, que se juntaron y dijeron, bueno, pues por aquí hagamos política con nuestras acciones de sociedad civil. Y ahí fue mi involucramiento junto con Margarita Dalton aquí en Oaxaca, que fue Otra la que Margarita Dalton, me claro. puso el cuchillito y me dijo, tienes que ser candidata. Y en ese medio, yo sufrí un accidente, en ese medio previo a la campaña. Pero ahí te digo esto como este antecedente de que ahora, con un protocolo que aprobó el INE recientemente, tienes un mapa mucho más amplio de posibilidades de personas LGBTI y sobre todo personas trans, que tuvimos una reunión con la Coalición Mexicana, hablamos con las candidatas y para mí fue muy emocionante porque ya no solamente había una persona postulándose por ahí haciendo un escándalo, para poder visibilizar nuestros temas, sino más bien ya había muchos y desde diferentes partidos, hasta grupos de partidos que pensamos que son pues, muy conservadores, pues postularon. Pregúntame cuántas quedaron, creo que quedaron dos compañeras dentro de, creo que Morena, creo que fue la que postuló a dos que fueron en las plurinominales, pero esto, si uno hace el puente histórico, Alma, pues es un avance enorme, hermana, es un avance enorme de cómo estábamos a cómo estamos. Por supuesto que no es lo ideal, basta con que participemos políticamente. Aquí hubieron dos personas, muchas que fueron candidatas, ninguna ganó, ganaron como 1,200 votos, pero la visibilidad fue muy importante. Eso, ahora, ¿basta con que participen políticamente? No. ¿Basta con que tengamos leyes de identidad de género? Sí, Oaxaca es uno de ellos, es muy importante, pero también está el otro tema que hoy, ahora mismo con pandemia estamos viendo, el derecho a comer. La gente necesita comer.
el derecho laboral. No tenemos una ley que garantice el cupo laboral para personas trans, como lo que acaba de ocurrir en Argentina, recientemente aprobado por el Senado. Entonces, yo creo, desde la coalición mexicana estamos impulsando un proyecto que se llama Translaboral, en donde estamos intentando diseñar una propuesta de ley y estamos intentando, si no sale lo de la ley, un protocolo que nos ayude a explicarle al funcionariado del Estado mexicano. O sea, sí me importa la empresa, que sea sensible, que sea, o sea, el empresariado ya está como bien trabajado, pero no el funcionariado del Estado mexicano en sus tres niveles, municipal, estatal y federal, que sepan qué hacer, cómo hacer acciones afirmativas en el caso que una persona trans le solicite chamba, ¿no? Porque necesita comer. Así de Entonces, fácil. pareciera ser que la prostitución o el trabajo sexual o el estilismo serían como los únicos destinos de las personas trans, sobre todo femeninas. En este campo es muy interesante porque el campo laboral ha sido más fácil, aparentemente, pero sí veo más gente trans masculinos empleados que han conseguido empleos que trans femeninas. Pareciera ser que es lo femenino lo que le cuesta todavía al Estado mexicano reconocer que necesita estar en el campo laboral. Lo masculino como que se acomoda al status quo del poder y le resuelve al Estado, porque pareciera ser que eso tiene un valor. A los compañeros trans todavía les cuesta meterse en esa discusión, porque el camuflaje de alguna manera pues les ayuda a conseguir ese trabajo que muchas personas trans por su apariencia que interpela al compañero que se va a sentar al lado ahí en la oficina, que le incomoda. Ese cambio, o sea, esa imagen de lo femenino es lo que primeramente no acomoda para la hora de conseguir. Y ahora recientemente, aquí está María Aurora Ah, qué y bien. yo hicimos algunas entrevistas y demás a personas trans que contratamos en la coalición mexicana y la verdad es que hay gente con mucho talento, gente que terminó, por supuesto, antes de su proceso una carrera. Son biólogos, son biólogas, son ingenieros, son arquitectos, son contadores. O sea, el capital humano ya lo estamos construyendo. Necesitamos que el Estado responda en un campo laboral como el que es pues el trabajo. Sí, porque todavía incomoda con esta masculinización, por no llamarle de otra manera, más fuerte, ¿verdad? Incomoda la parte abierta de ser mujer y todo lo que representa la vestimenta, la forma de hablar, caminar, todavía incomoda, Totalmente. incluso para todas las mujeres para conseguir un trabajo, ¿no? Y como mujer mushe o como mujer que son parte de la coalición mexicana, pues es todavía más complicado. ¿Cómo va esta coalición hoy en día, la coalición mexicana LGBT? Va bien, claro, como todo movimiento social tiene sus memoles, pero creo que vamos bien. Una de las apuestas que tiene la coalición, y ahí María Aurora le ha apostado muchísimo, es la consolidación de la institucionalización que debe tener documentos básicos. Ella y yo terminamos nuestro periodo, creo que en octubre ya de este año o diciembre, creo que terminamos, pero estamos tratando de dejar como documentos básicos un presupuesto, una planeación estratégica a 5 años, un staff más o menos contratado, para que tenga, pensando un poco en la sostenibilidad. Creo que cualquier movimiento debe de pensar en esa sostenibilidad. Ánimos hay mucha gente que se inscribe, no todo el mundo trabaja como quisiéramos que trabajaran, pero porque además es voluntario, Alba. Claro, Es claro. voluntario, no, o sea, nadie cobra o sea, a veces te pagan el pasaje si te mueves, antes mejor, porque nos movíamos y se hacía cargo la coalición de nuestros transportes, los alimentos, pero en general todo el mundo es al trabajo voluntario y ahora pues a distancia. Los tiempos lo complican, pero yo creo que otro de los retos que tiene la coalición es definir como sus rutas de acción política y no estarle pegando de dulce, de manteca, de chile, no, sino más bien 3, 4 líneas estratégicas en los próximos 5 años y entonces sobre eso hasta verlo lograr o contribuir a que eso se logre. Fantástico. ¿Cuáles crees tú que son esos tres más importantes? Sí, yo creo que, insisto, el tema de lo laboral es un Ujú. tema que, claro, con mayor énfasis, porque lo veo,
No lo vivo, eso es una cosa que yo tengo que reconocer. En el movimiento puedo sentirme como una mujer privilegiada, pero eso costó muchísimo lograrlo también. Pero aún así es un campo que yo veo que no, primeramente hay mucho que hacer, pero poco se ha hecho. Hay mucha gente que necesita, pero poco se ha planeado, entonces hay que empujar para allá. Yo creo que esa es una agenda fundamental. Del otro lado, es seguir consolidando el tema de matrimonio igualitario para terminar de mapear este mapa mexicano y por supuesto el tema de identidad de género. Ahí podríamos colocar en un solo campo estas dos leyes. A veces camina uno, luego camina el otro, ¿no? Y a veces ves Oaxaca caminó patrimonio igualitario, y luego enseguida vino identidad de género. Y así hemos visto en diferentes estados. Y yo creo que el reto grande, 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 no solo para la coalición, y yo creo que para muchos movimientos, tiene que ver con qué va a pasar o qué pasará con la niñez trans. La niñez trans. No, ¿Cuál sí. es nuestra corresponsabilidad frente a eso? Aquí Tania Morales ha sido una pionera. Yo ahí te ofrezco que la invites, que te platique cómo van los movimientos que ellas encabezan, porque además son las personas que ahora sí trajeron el debate de las carencias desde la niñez versus, por ejemplo, la deserción escolar inicial. Eso que sufrimos muchas que guardamos en silencio, que nos fuimos porque el sistema no nos aceptó, bueno, pues nos fuimos y no hubo chance de platicarlo ni con papá ni con mamá. Bueno, yo lo platiqué con mi papá y con mi tía, que era la directora. En la Sí, secundaria, ¿qué pasó entonces esto tan terrible? repasaron otras opciones y nos fuimos a otras opciones, pero no hubo papá, o sea, no había movimientos de padres que acompañaran esos procesos, Alma. Entonces ahora la versión es distinta, ahora hay padres que están defendiendo que esas carencias o deserciones tempranas, tanto en el campo de lo familiar como en el campo escolar, pues dejen de existir y que por lo pronto haya política pública y ahí el Estado mexicano tiene una gran responsabilidad. Pero en lo que camina el Estado mexicano, que va caminando un poco lento en estos tiempos, pues necesitamos caminar como movimientos sociales nosotros. Sí, es muy importante este apoyo que se está dando a la infancia trans de los grupos de familias de trans, porque Sí, sí, antes sí. los papás eran los primeros que se daban la vuelta y te No sacaban, había manera. vete, aquí no existes. Porque además, No ¿quién te explicaba existencia. eso? Hoy Nadie. se para Tania y el grupo de padres que tiene y te explica, a ver, ¿no entiende usted? En datos, en A ver, números tantos, y aquí viene mi hijo, esta es su experiencia, ta, ta, ta. Entonces, el espejo, el reflejo es completamente distinto y es como más real, más real. Anteriormente, pues era la casuística, la anécdota, lo que se platicaba, que era real, pero en números no estaba registrado. Hoy en día hay datos que se están generando y eso es muy importante para convencer a un Estado mexicano que le cuesta mucho trabajo pensar que la niñez trans es de primera orden en sus decisiones, pues, ¿no? en su identidad, en su ser, en su vida. Esto soy, ¿no? Tonto. Sí, 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 Esto sí. soy desde que nací. ¿Cómo está el movimiento trans latinoamericano hoy en día? ¿Qué Ah, nos puedes contar de esto? sí, yo creo que con COVID te he de decir más resilientes, mucho más organizadas, más allá de las organizaciones civiles. Están organizadas en sus barrios, en sus colonias, están organizadas en la calle incluso para poder dar alimento. Yo veo la experiencia que hubo en Tamaulipas, financiado por Semillas. Yo veo el movimiento que está en Ecatepec, yo veo el movimiento que está en Uruguay, ¿no? Con Colette, una compañera maestra, profesora de literatura, que organizó las cacerolas que le llaman ellas, o en Argentina. Veo el movimiento trans más en la calle en este momento, como que volvimos a la calle de alguna manera, pero que con ya una articulación aprendida en América Latina y en el mundo. En el mundo hay un fondo internacional trans que se creó. Yo fui una de las primeras
bueno, fui de la primera copresidenta del Fondo Internacional Trans, y América Latina fue de las primeras regiones que presentó cantidad de proyectos. Eso nos señaló que hay gente que ha ido preparándose para presentar realidades, por ejemplo, como la de Traves Chile, ¿no? Traves Chile fue casi el primer financiamiento que se recibió junto con Trans Yucatán. En Santiago, un grupo de personas trans de la tercera edad pidieron que el fondo trans les pagara, nos pidieron, eran $10,000, me parece. Y yo revisé el proyecto y vi, y yo decía, pero ¿para qué quieren $10,000 estas mujeres? Y voy revisando y ahí era comprar un terreno. Y luego decía, ¿dónde quieren el terreno y para qué quieren? Yo pensé que un asilo. No, ellas querían comprar un terreno que era en el Panteón. Cuando leo, sigo leyendo el número de casos de personas trans de la tercera edad femenina, sobre todo, que mueren en indigencia, en abandono, y que si no, no se les reclama el cuerpo, pues a fosa común. Y entonces, Traves Chile lo que ofreció era recoger los cuerpos. Ahí el derecho de la persona chilena, el Estado chileno te garantiza tu ataúd, tus flores, o sea, como el servicio funerario, pero no el entierro. Eso lo paga tu familia o alguien. Entonces, ellas ofrecieron eso. Y cuando revisamos el presupuesto, pues el presupuesto no, porque además muy caro, porque además los querían volver mausoleos y demás. Finalmente, el Fondo Trans tuvo la posibilidad de reconocer que pues hay que tener muerte digna, Alma. Una Así. muerte digna, un entierro digno, y que, por supuesto, muchos de los fondos que ya el feminismo había creado y demás, está como más focalizado hacia, pues, juventudes trans, adolescencias trans, adultez trans, pero no vejez trans. Y eso para mí fue una gran lección, y eso Sí. lo dio Chile, o la red de trabajadoras del hogar trans de Nicaragua, por ejemplo, ¿no? El derecho laboral de ellas a defenderse, demás. De ese tipo de proyectos empezamos a ver que ya estaban siendo preparados, discutidos en América Latina. Por lo tanto, creo que empezamos a tener mucho más a un movimiento trans un poco más profesional, y por supuesto con mucha participación de jóvenes. Y ahí celebro que el movimiento verde nos ha llamado, y ahí está el movimiento trans juvenil participando. Y creo que hay una buena escuela de la que venimos literalmente bregando, ¿no? O sea, y tomando de ahí. Entonces sí, veo un movimiento trans que, por supuesto, situaciones como COVID, que la crisis mundial, pues le pega como pues una población con pocos accesos, pues, ¿no? Los Sí. financiamientos no son muchos y los No, estados tampoco responden tanto. y para una vejez digna, ¿no? Todas las mujeres, hombres y mujeres y trans y cada uno de ellos en sus países y en el nuestro, especialmente ahorita, en este momento. Eso se ve poco, se lucha poco, Sí, 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 se habla poco, ¿no? cierto. Se habla poco. Ah, pues, bueno, no quiero decir el origen de la palabra moche, porque creo que todo el mundo lo sabe, pero no está de más decirlo, ¿no? Que viene desde el siglo XVI, ¿no? Y que se va componiendo de mushe, bueno, mujer, ¿no? A mushe, que no sé si es un latín viejo, porque en En portugués. portugués es mujer, ¿no? Sí, 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 es un latín de los primeros Después, registrados, de lo que poco se habla también ya, pero yo creo que la importancia del registro histórico en un documento como la de Córdoba, el fraile Córdoba, nos da un pie histórico de ese devenir. exacto. Y entonces es que no estamos partiendo de la nada, pues, ¿no? Y ahí se encuentra con Stonewall siglos después. O sea, Mucho, ese tema. creado un hombre y encontrarse con eso. Si alguien hace todo este ejercicio de conexión, de hitos históricos, pues hay momentos preexistentes a lo de Stonewall. Pero en esa línea, Stonewall empieza a coronar de alguna manera
todos estos apariciones, no quiero mencionar religiosamente el asunto, pero sí, apariciones o nombrarse dentro de la historia, y sí, y creo que eso también le permitió a la cultura zapoteca, pues, de que la identidad muxe le es propio, no, pues no le es ajeno, pues está dentro de su ethos cultural, ¿no? En el istmo y la cultura zapoteca tienen cosas muy importantes como esto que dices, las mujeres en la economía, ¿no? Las palabras, las formas, la comunidad, la familia, la protección de alguna manera, que no deja de existir la homofobia, la violencia, el VIH y ahora el coronavirus, ¿no? Se va sumando muchas cosas, pero es una comunidad muy fuerte, muy integrada y ya muy que ha luchado por mucho, mucho tiempo. Al rato vamos a abrir micrófonos porque hay muchas personas que quieren participar. Tú me dices cuándo para que hagan preguntas, respuestas, comentarios. Yo creo que podríamos parar aquí y hay ¿Sí? varias preguntas por ahí, pues podemos no sé ¿Te cuánto parece? tiempo tenemos, pero creo que tenemos 10 No, minutos nada más, ¿no? no, no. Tenemos mucho más. Podemos hacer media hora más. No te preocupes. O más. Sí, no te preocupes. Yo sé que el tiempo es importante. Y abrimos micrófonos. Sí, 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 sí. ¿Quieres mencionar algo más antes de? No, 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 adelante, adelante. Sí. Bueno, pues me gustaría saludar a Esther Corona, a Silvia Márquez, nuestra filósofa que anda por ahí, que trabaja mucho. Silvia Marcos. Silvia Marcos, bienvenida. No sé si me estás oyendo, ahí estás. Y Esther Corona. Esther Corona, ¿nos quieres compartir algo? Y está Luis Perelman también. Bueno, está mucha gente muy importante. Bien, a ver, aquí dicen, te voy a leer. Dice Esther Corona, saludos Amaranta. Es una propuesta excelente darle identidad a toda esta cultura. Creo que es un lado positivo de esta contingencia. Trabajo que se consignó en los derechos humanos básicos, por ejemplo, la afiliación al sector salud. Es una lucha de siglos lo que están haciendo y lo que están haciendo en Juchitán y las Muches, ¿no? Gracias, querida Amaranta. Ninel, ya la habías leído. Así los chicos trans suben de su categoría en una patriarcal y machista a chicas trans bajan de nivel. No Alejandra Sí, Barrera. lo que entendí un poco, sí, que aún que conscientemente pueda facilitarles eh, esta identidad masculina, ¿no? O este género masculino de la cual viven y demás, Ya entendí eh, sí, también. eh, aun que conscientemente se terminan acomodando en una silla patriarcal, de todas maneras, por así Así es. decirlo. Ujú. Pero y del otro lado, pues, pero hay necesidad también, Alma. Entonces, al Estado hay que cuestionarle, no a las personas, porque finalmente, como decíamos, ¿por qué incomoda más un cuerpo femenino, no sea hetero, cis, lo que sea, pero es lo femenino, eso es lo que incomoda al compañero o compañera, incluso también que pueda estar al lado de tu oficina? O sea, el objeto de la violencia institucional, patriarcal, pues es el cuerpo femenino, y eso ya el feminismo lo ha dicho mucho tiempo, pero ahora lo vemos más, yo en varias ocasiones lo he confirmado, ¿no? A la hora de competir por un puesto, pues es muy, muy difícil. Es así, para las mujeres cisgénero y demás, o heteros que participan y concurren, es difícil. No lo veo en la participación política, o sea, es un tema, pero campal contra eso de lo femenino. Ya ni digamos que se aparezcan trans, ¿no? Que tampoco saben explicarlo, pero que entonces como que ahora me va a gobernar un cuerpo que de todas maneras yo lo he negado históricamente, o sea,
por aquellas que quisieron ser, pues, ¿no? O sea, por ahí está el asunto. Sí. Pero no es un debate directo a esta cuestión más de, sí, es una invitación también a esta autorreflexión con los compañeros para que, de que desde donde están, desde donde logren estar, pues cuestionen también ese espacio. Así es, Alejandra Barrera de Madres de Arcoíris, que ha luchado mucho en este grupo también. Y Esther Corona pone, invitamos a todas las personas a inscribirse al 25º Congreso Mundial para la Salud Sexual, UAS, donde Amaranta dictará una conferencia magistral. Sí. Ándale. Ahí te esperamos con mucho, tienes mucho que decir en el mundo. Y el mundo, desde nuestras culturas, desde zapotecas, desde Creo muchos. que Ana Toledo había dicho una cosa que me parece muy importante y efectivamente dice, sin duda la pandemia afectó a los muches que se sostenían dignamente de pintor estandarte, hacedornos, sí, todos esos oficios tradicionales, no solamente en las personas muches, sino las mujeres, los jóvenes, los artistas, los músicos, por ejemplo, pues la pandemia nos ha mermado significativamente. Como que a principio de año para la fecha hubo como y luego con las campañas electorales como que se laxó el asunto y entonces estas terceras, cuartas olas que han venido. Pero sí, efectivamente, el tema económico pues ha sido la base, Ana, bien, como tú bien lo señalas, esa base primordial de la cual pues se le enseña incluso llamarle a la autonomía económica temprana. Eso es lo que se le enseña a la comunidad Mushe a valorar y a las mujeres. A las mujeres, yo recuerdo a mi madre, por ejemplo, que me platicaba que su madre le dijo, bueno, ¿quieres un par de monedas? Bueno, pon tu puestecito de raspados para vender con hielito y demás, para que lo que vayas juntando, yo voy, o sea, yo te voy dando de comer, lo que tú quieras, y tú levanta ese dinero. Y entonces cuando ella cumplió 15 años, ella ya tenía sus pares de monedas que le mandaron a hacer sus aretes y su mamá le regaló un collar como este, pero puras monedas de oro que anteriormente, antes de la violencia generalizada que nos han heredado los últimos gobiernos, pues teníamos, bueno, oro hay todavía, nada más que ya no se usa porque pues te asaltan y demás. Pero sí esta parte, y eso cambió también muchas de las cosas, configuró un poco la convivencia social, Alma. Por ejemplo, los patios comunes, la gente empezó a acercar sus bardas, sus puertas, sus portones. Entonces se perdió esa parte de compartir espacios. Entonces, tanto la pandemia cambia la economía, merma la economía, como la violencia merma las comunicaciones preexistentes o las prácticas de comunicaciones y modelos de comunicaciones más colectivas, más comunitarias. Entonces, siempre esta cosa que pareciera lo ajeno, termina cambiando lo propio, pero pues creo que tenemos o hemos tenido capacidad para poder revertir de cierta manera algunas cosas. La violencia nos ha rebasado muchísimo y es tiro por viaje aquí. Bueno, y el país, pues, ¿no? Y con la pandemia igual. Así que sí, hay una afectación y se buscan ahora alternativas, sobre todo con el tema de distancias para acceder. Con MexFam, por ejemplo, uno de los proyectos que tenemos ahora que se llama Transformándome, hay un grupo de mujeres que son 11 mujeres lideresas que le llamamos, que han sido formadas, capacitadas para trabajar con otras 15 dentro de su ciudad, son 7 municipios, y una de las cosas que nos impactó era poder trabajar en los talleres que teníamos programados, o por lo menos continuar nuestras reuniones de trabajo, y ahí la fundación que nos apoyó tuvo la sensibilidad pues le dijimos, oye, pues aquí pocas de las compañeras tienen una computadora y lo que hay que garantizar aquí es el acceso a la tecnología, el acceso a las comunicaciones. Y entonces accedieron, pues ahora mismo cada una de ellas trabaja desde su casa
ellas pagan su internet en este momento, pero tienen un dispositivo. Entonces, en un proceso pandémico, no sé si el Estado tiene que tener una responsabilidad, sobre todo con los jóvenes, para que ahora mismo ya se presume que hay que regresar a clases, a las aulas. No sé qué tan preparados todavía estemos para que esto pueda ocurrir. Que vamos, yo sé que tienes una reunión muy importante en un ratito, entonces voy a abrir micrófonos. Silvia Marcos quería comentar algo, que trabaja mucho en Chiapas. Esther Corona, no sé si alguien quiera Yo que quisiera abra su preguntarle micrófono. algo. Yo Sí, quisiera preguntarle algo a Amaranta. sí, Silvia. Amaranta, yo estoy cercana a este concepto de Otroa, como lo manejan los zapatistas. Entonces el Otroa no es un transgénero. Entonces, yo no sé si tú, como Mushe, has sentido que hay diferencia entre la manera cómo crecen y cómo son aceptados en sus familias y cómo viven la educación primaria entre ustedes como Mushe y los transgéneros de las grandes ciudades. Porque lo que yo veo en la zona zapatista es que ahorita María José, que es un Otroa, está dándole la vuelta a Europa. Él dirige la delegación, o ella dirige, Elloa dirige la delegación. Es el primero que habla, la primera que habla de todos los que van en la delegación 421, que no es delegación, se llama bueno, no me acuerdo el nombre exacto que le dan, pero es 421, 4 mujeres, 2 hombres y un otro. Entonces, lo que yo quiero preguntarte personalmente es si tú has notado que tú creciste en un ambiente donde tu familia te permitió ser así, Mushe, que no es ni hombre ni mujer, así le dicen en el territorio zapatista, es que no es ni hombre ni mujer, así dicen. Entonces, si a ti se te dificultó o si sabes cómo se les dificulta a los compañeros, las compañeras transgénero en las ciudades, si notas diferencia. Sí, yo creo que muy al principio yo mencionaba que para estas culturas zapotecas, por lo menos esta cultura zapoteca y otras culturas que yo he identificado en diferentes partes del mundo, los elementos históricos de la cual se han nutrido y han mantenido como parte de la resistencia que hoy permite hablar a nombre propio, ¿no? Que se reconozca su existencia, así de simple, nos permite saber que hubieron elementos que sí el contexto comunitario, el contexto familiar facilitó el que se aceptara, ¿no? O que se le diera un reconocimiento o que se le diera cierto espacio dentro de la cultura, y así se fue conviviendo a pesar de los procesos coloniales, postcoloniales y modernos. Yo te diría solamente un elemento en el campo, en el mundo de lo mushe. El proceso no es vivido de manera individual, no es mamá, papá y la persona mushe la que va a discutir el tema. Sí, sí. No, es un asunto comunitario. Si eso te hace un clic, pues evidentemente que el proceso no se vive desde la angustia, sino más bien desde este compartir de la abuela, del tío, la tía, el vecino. Claro que hay incertidumbres que se generan, pero por el futuro que va a tener, pero no porque haya nacido así, sino más bien cómo se garantiza que la persona, porque en nuestra cultura, por lo menos en la cultura zapoteca, que se presume de mucho trabajo y de mucha cosa comercial, pues ¿cómo se llama? Quien es flojo, pues es mal visto. De hecho, hay un cuento del flojo, ¿no? Que en la cultura zapoteca dice, pues que ni se va a casar, ni mujer va a tener,
hablaban de una persona heterosexual. Entonces nadie lo va a cuidar. Justo si eso se traslapa tanto en mujeres como hombres y mujeres, esa es la gran preocupación, garantizar el futuro. Anteriormente una de las preocupaciones, querida, era que la persona mujer produjera mucho oro, por ejemplo, porque el oro como un bien común, un bien, ¿no? Valorado, se podía intercambiar en momentos difíciles, en momentos críticos, incluso en vida festiva. Quien vaya a ser, que iba a hacer una boda podría vender centenarios, 10 centenarios y ya tenía armado una boda tal cual. Repito, ahora mismo el oro no se luce, pero sí está debajo del agua, debajo de las mesas, más bien comerciándose. Entonces, estos elementos históricos que todavía se ven, se identifican, fueron los que permitieron que de muchas maneras nuestras propias familias pudieran facilitar, aceptar estos procesos. Sin embargo, por supuesto, en muchas épocas mucho más recientes ha comenzado cambios, ha habido asesinatos, por ejemplo, que no hay que decir que es un paraíso, simplemente que ha ido cambiando. La comunidad Mushe, como la persona de la tercera edad, señoras respetadas o niños zapotecos, han sido impactados por la violencia, ¿no? Por el narcotráfico, Entonces, no es un asunto por ser Mushe, sino más bien la violencia generalizada ha llegado a un punto que cambió, desconfiguró un poquito el asunto. Y por supuesto, la vivencia de les compañeros en Chiapas es una cosa muy interesante, que yo desconocía un poquito esa terminología, pero lo recordé ahorita con unas amigas que viven en Cintalapa, que ellas se autodenominan mampos, que esa es una categoría distinta, por ¿Cómo? ejemplo. Mampos. ¿Manto? Mampos, Mampos. Mampo. Mampos. Y es el equivalente de mushe. Puede ser, por supuesto. Por eso para mí es importante esta etnocartografía, porque un componente que tendría la etnocartografía es la lengua. ¿Cómo se denomina? A veces yo viví en Jalapa, Veracruz, estudié ahí y me fui a una comunidad, a un carnaval, me acuerdo, Yanga. Y mira que Yanga es una zona afro, indígena, muy abierta. Y cuando yo fui a una colonia y les pregunté dónde se reunían las personas como yo, ¿no? Sí. Decía, no, es que eso no existe aquí. Claro, los silencios históricos que traemos cargados como impacto de la colonia, ¿no? La idea de la culpa, la idea del pecado, la idea del pudor, eso todavía venimos arrastrando estas herencias coloniales que son, ¿cómo te diré? Que se modifican con el tiempo, con diferentes formas, diferentes nombres, pero las mismas prácticas de alguna manera, o las mismas actitudes de negación, de invisibilidad o de no reconocimiento. Entonces, hay silencios dentro de las comunidades indígenas que, por supuesto, con el involucramiento de ellas, tendríamos que poner nombre y apellido a esto que todavía no hemos nombrado. Pero sí, por supuesto que hay. Y claro, evidentemente también ahora en las comunidades, en las ciudades capitales, cada vez más hay oportunidades, querida Silvia. Y sin embargo, la característica principal es que hay una deserción familiar muy temprana para las personas trans. Hay una deserción escolar temprana también. O sea, la secundaria ya se terminó ahí, si no se ajusta al sistema binario. Luego, cuando se pasa ya a la adolescencia, hay una característica constante de un descubrimiento de unas prácticas sin información. Por ejemplo, por eso tenemos altos índices de infecciones de transmisión sexual en jóvenes adolescentes LGBTI, por ejemplo, y personas trans. Muchas de las personas trans terminan infectándose por VIH a temprano tiempo. Pocas personas trans en América Latina llegan a la vejez, muy pocas. Hace no sé, como 10 años, en la ONU me pidieron proponer a alguien, yo era parte de un comité que propusiera a una panelista trans
que tuviera 60 años. Bueno, fue un trabajar poder conseguir a una persona que la conseguimos en Paraguay. Mandamos a la chica, a la señora, por supuesto, de Paraguay a Nueva York. Y entonces dices, bueno, el promedio de vida, esa es la otra. Por el otro lado, hay una parte que le cuesta mucho trabajo a las personas trans asumir, aunque por supuesto avalan el tema de matrimonio igualitario. Acompañan, están convencidas de que la gente puede casarse, pero cuando les quieren ellas que le reconozcan públicamente su amor por el hombre, que el hombre en general no es un hombre gay, sino que se asume hetero públicamente, que es el machín que les acompaña y a veces las explota, ¿no? Es muy difícil que el campo de lo afectivo también sea aceptado. Por lo tanto, sí. También es otra negación en ese devenir histórico de la que tienen que vivir. Y por último, pues el tema del campo de la muerte. A veces, o muchas veces, cuando se mueren, aunque se llamaron históricamente Silvia, le ponen Jorge en la lápida o en donde tienen que ponerlo en el anuncio de que murió fulanito y tal, pero no se llamó Silvia, aunque toda su vida se haya llamado Silvia. Entonces, la negación, las deserciones, es la característica, la constante a lo largo de la vida de una persona trans. Pero lo que yo quería, ¿cómo te diré? Puntualizar. Lo que yo quería puntualizar es si todo esto que estás narrando, que es muy conocido, o no muy conocido, pero que se sabe qué pasa con las personas trans, pero ¿no ves tú que en tu ambiente zapoteco es menos o es diferente? Eso es lo que a mí me interesa saber. O sea, me interesa sí. Que no se funda. A mí lo que me interesa es que se reconozca que en estos contextos históricos, como tú mencionas muy claramente, que son también culturales, ha habido otras formas de relacionarse con lo que tú eres, con esta fluidez de género entre masculino y femenino, que ya donde entra la modernidad, como dices tú, viene y destruye esos espacios que eran todavía más, que aceptaban más este tipo de identidad fluida, dual, hombre-mujer. Yo quería... Un ejemplo que te voy a dar es que, por ejemplo, el acceso a la educación para los zapotecos, en general, sea mucho o no, llegó tarde. O sea, la educación en México también ha sido, o sea, no tiene como la conocemos, la educación pública tal cual, no tiene tantos años, pues, ¿no? Hay una generación nueva de mujeres y la mayoría de los hombres que han podido estudiar. Para el campo de las personas mushes, por ejemplo, la educación es una opción en tanto que puedas estudiar como masculino en un momento dado. Se está peleando con que esto se cambie. Pero lo que ofrecía la cultura y sigue ofreciendo son campos tradicionales del oficio, que acompaña la realización de la persona mushe. El hecho de ser adornista de una festividad, una vela y demás, ya le da un prestigio y aparte económicamente le iba muy bien, a reserva de que hemos dicho de COVID, pues, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, ser mayordomo de una festividad ya daba prestigio. Eso eran como los mecanismos de reconocimientos más tradicionales. Ya lo demás se fue modificando posteriormente, pero que también están siendo una opción. La gente también se está corriendo un poquito de lo tradicional, pues a correrse a lo profesional. Versus mi caso, por ejemplo, ¿no? Si bien es cierto, yo ya no tuve oportunidad de terminar la secundaria en una escuela pública, tampoco me fui a la privada, pero sí me fui a un sistema abierto, por ejemplo. Sí. Sí. Y sin negar mi vestimenta de nahua y huipil, y así me fui a la universidad, la preparatoria la terminé también abierta, y me fui a la universidad. Entonces,
Son esos también procesos de sincretismos que vamos construyendo en tanto deseo, Silvia, en tanto deseo de, pues, de salir adelante y de superar esas barreras culturales o de prejuicios que se van colocando en espacios que eran tradicionalmente recibidas las personas, pero desde otros campos más tradicionales, pues, ¿no? Ay, qué lindo, gracias, ¿eh? Gracias a Muchas ti. gracias. Gracias Tienes, a ti, Silvia. Es un honor me tengo que tenerte ir. con tus estudios en Chiapas con otro que es un término maravilloso. Gracias, Silvia. ¿Y de qué parte de México dices que es ese otro término? El término Cintalapa. Cintalapa. Perfecto. Gracias. Ok, por cuestiones de tiempo voy a empezar a cerrar, pero me gustaría ver si alguien más quiere levantar la mano y pasamos el PowerPoint que tenemos preparado para ustedes esta noche y una pequeña sorpresa, Amaranta. Esther Corona, ¿quieres mencionar algo? Pasamos el PowerPoint rápidamente. Gracias, Amaranta. Gracias. Es un homenaje. Un homenaje. Gracias. Ya sabes desde cuándo, pero por fin lo pudimos hacer. Gracias, Amaranta, porque aportas muchísimo a nuestro país, a nuestros orígenes y sin discriminaciones y con identidades muy importantes. Gracias por estar aquí esta noche con tanta dificultad que sabemos, pero aquí estamos. Gracias, Amaranta. La que sigue, Gustavo, muchas gracias. Si quieres comentar las fotos, adelante. Wow. Bueno, justo con la que está atrás de mí, son fotografías de muy joven, de muy joven. Y esa que está la amarilla, donde tengo el rebozo, es porque ya era yo candidata en ese momento. En Oaxaca, fui mayordoma, en donde están las flores. Y bueno, ya también en esa época incursionaba yo en el trabajo del VIH-Sida en pueblos indígenas. Recién regresaba de esta fotografía donde estoy sentada en la silla de un primer encuentro que se hace en Ottawa, Canadá. Mi primera vez que salgo fuera del país, sin hablar inglés, sin haberme subido a un avión. Era la primera vez que regreso de un país que no conocía. Bueno, ahí fue en el Palacio Real, así como de muy presumida yo en Madrid. Es una sesión una entrevista que me hicieron en uno de los salones que me gustó mucho. Yo dije, bueno, aquí qué historia hay. Y esa foto ha dado mucha vuelta, salió en muchos lugares, pero fue en el Palacio Real de Madrid. De Madrid, gracias. Esta que está con el listón verde ya son las 3 de la mañana en una de las velas mushes, de las intrépidas, ya un poco cansada, pero divertida. La otra donde estoy con la mano levantada y con el rebozo naranja es el día de mi titulación, que me estoy titulando, estoy defendiendo mi tesis en la Universidad Veracruzana y estoy ante mi jurado. Y esta donde estoy con la enagua y ¿cómo se llama? El holán blanco, fue mi último viaje antes de la pandemia que me invitó Cristina de Kirchner a un foro. Y eso fue el 6 de marzo, yo regresé, el 8 de marzo dormí en Ciudad de México, el 10 regresé a Juchitán y el 19 se hace la declaratoria de COVID y nunca más volví a salir de Juchitán, más que a Oaxaca por un momento, pero un día y regresé. Y no he vuelto a salir. ¡Wow! Esa es preciosa. Esta es una fotografía de un fotógrafo que se llama Vittorio Donofre, es un italiano, un gran amigo, expareja de una gran amiga mía, y es en la casa de un amigo Mushe, que tiene una fotografía, no sé si está ahí, pero recién acabo de colocar, Mandis, y es un lugar donde, sí, tenía 18 años, ya ustedes dirán, ¿qué ha pasado? Hermosa, hermosa. Consíganme al trailero que me atropelló, por favor. Sí.
Y con tu hamaca maravillosa, Sí. de la Esto es nostalgia. En Talavera, España. Yo doy clases en la Universidad Carlos III y me invitaron en un summit la primera vez en 2017, no, 2016. Y en el 2017 fui parte de ese comité, de ese summit, y entonces tuve la posibilidad de invitar a una compañera Mushe, que se llama Dayana, que está ahí conmigo, y nos recibieron en visita oficial y nos dieron bastón de mando. La que está en medio de pantalón blanco es la presidenta, la alcaldesa de Talavera, España, junto que está Toledo, ¿no? Toledo es una belleza, la gente, el chico de blanco es como si fuera el síndico municipal de Toledo, así que tuvimos un problema que espero que, bueno, se van a enterar de todas maneras. No pudimos traer los bastones de mando porque nos lo quitaron en el aeropuerto. Los embalamos, hicimos, pero no nos dejaron subirlo y en nuestras maletas no. Entonces, lo único que hicimos fue que alguien pudiera ir a recogerlos. Nunca supimos si fueron a recogerlo. Lástima. Ok. Wow. Wow. Bueno, el Summit de 2017 en Madrid, en esa ocasión tuve la oportunidad de estar con Rodríguez Zapatero, compartimos esa mesa. Y estas otras fotografías pues son de algunos espacios de España y creo que, donde dice Identidad Mushe, estoy con la Fundación Huésped de Argentina, que trabajan mucho el tema de VIH. Y ahí les presenté un proyecto que tenemos a nivel Latinoamérica, de un informe que hicimos sobre la situación del VIH en pueblos indígenas. Ahí fue justo, Alma, el día de, bueno, por así decirlo, la apertura, una inauguración, entre comillas, del mausoleo que le financiamos a las chicas Traves Chile, de Santiago. Estábamos en un panteón, el alcalde fue pues a la presentación oficial de ese espacio del mausoleo, me dieron la palabra y fue muy emotivo porque ya estaban entregando las cenizas de dos compañeras que habían sido asesinadas y en esa mañana fueron colocados sus cenizas en ese mausoleo. Ay, qué importante foto. Ajá. Esta es una sobrina mía que tiene una empresa de política, Polilogy se llama, ella es hija de una prima hermana mía, vive en Mérida y hace videos de mensajes políticos y me invitó a hacer uno que es aquí en la casa. Eso es muy emblemático porque es ante el INE, es cuando denunciamos públicamente a 18 hombres cisgéneros que se estaban pasando por personas trans y estaban ocupando los espacios de las mujeres oaxaqueñas y de personas mushes que merecían estar en esos espacios. Fue una lucha campal, nos odiaron, pero finalmente el INE les dijo, la comunidad Mushe, yo presenté un amicus curiae y finalmente dijeron, tienen razón, por lo tanto, o los bajan ustedes o los bajamos nosotros. Ahí la responsabilidad fue de los partidos políticos que no tuvieron la capacidad de cuidar y de verificar quiénes eran sus candidatos. Entonces, era una usurpación, por así decirlo, de estos espacios. Fue una usurpación muy grande, sí. Bueno, esto es en Casa América, en Madrid. Judith Butler estuvo como oyente, me acompañó y después nos fuimos a cenar, pero fuimos 3 invitados, un cineasta, una chica comunicóloga y me invitaron a mí. Así que luego no entendí muy bien, pero ahí fui a hablar. Es como no, tan importante. Tienes mucho. Bueno, eso es Mira, ese es en Toledo, así que ya. Y bueno, ese es unos pósters, una campaña que hicimos con varias imágenes cuando recientemente, el año antepasado, me postulé para presidir el Consejo Nacional contra la Discriminación, CONAPRED, y al llamado del presidente que decía que podría ser una mujer indígena, ¿no? Que podría ocupar ese espacio. Es el día que no nombra a nadie,
tuvimos varias postulantes. Recientemente una de las colegas que postuló, nuestra hermana Marta Sánchez Néstor, que ya no está, también estuvo en este proceso. Y bueno, hablamos desde diferentes espacios, ¿no? Desde el feminismo, la defensa de los derechos humanos. Y bueno, lo que sí pasó es que yo volví a la asamblea. Sigo siendo asambleísta de CONAPRED, y entonces creo que sirvo más ahí ahora que seguir esperando a que el presidente nombre a alguien. Bueno, esperaremos todavía que nombre a alguien. Pues muchas gracias, Amaranta, por estar con nosotros en Diálogos con Alma. Es un honor tenerte, especialmente el día de hoy y tu tiempo. No sabes cómo te lo agradezco, y con todos los que nos acompañan, las que nos acompañan, los que nos acompañan, les que nos acompañan. Muchas, muchas gracias. Y para cerrar, bueno, te tengo unas flores de mi jardín. Ay, mi amor, muchas gracias. Que algún día te las daré en persona. Sí, por supuesto, nos En veremos en algún algún lugar, momento. seguramente. Desde Sencilla CONAPRED, que te conozco desde hace... Wow. Gracias, Amaranta. Muchas gracias, Salva. Gracias a todos. Mucho a todas, amor, a todos por... y muy importante lo que sigue de Amaranta en su trabajo en el Mundial y más allá. Y todavía Muchas más. Gracias. Tengan buena noche y no te olvides de mencionar que estará Marta Lamas El próximo jueves. Gracias. Perfecto. Por Muchas recordar. gracias. Muchas gracias. Un honor conocerte, Amaranta. Saludos, gracias. Gracias, Saludos, María. Humberto.